porque cuando vemos en retrospectiva la Guerra Fría, el periodo de la Guerra Fría, con 92 conflictos, sí, todos los continentes, la podemos conceptualizar como la Tercera Guerra, que no podía tener la forma bélica por la destrucción mutua asegurada, que era la conclusión final de una guerra entre las potencias, entre los bloques. Podemos decir de manera tajante que estamos en proceso de desglobalización. Todo el orden mundial que empezó a articularse entre los 80, 90 y que empieza a formalizarse con el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio de la mano de Estados Unidos en una alianza estratégica bien compleja, empezó a derrumbarse. Y la pandemia fue, vamos a decir, el episodio en las relaciones internacionales que marcó la tendencia a la desglobalización, que ahora le están poniendo diferentes nombres: la regionalización de las cadenas de suministro y muchos otros nombres más. Con motivo de ese escenario de guerra global híbrida, podemos ver que todos los escenarios de las guerras anteriores se han vuelto a activar, porque hay áreas del planeta que, como están en las proximidades de los grandes imperios, de las grandes naciones, se convierten en líneas de fractura, en líneas de choque, de confrontación. Caso Mar Oriental, Mar Meridional de China, Taiwán, Corea. Caso Medio Oriente, toda la zona de Medio Oriente. Caso África, en este caso África subsahariana, con la franja fragmentándose rápidamente y alineándose rápidamente con los rusos y con los chinos. Y el Caribe ya no se escapa a esa realidad que estamos viendo, porque siempre ha sido así. Lo fue en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda no lo fue por razones muy especiales que tenían que ver con la política de Estados Unidos hacia América Latina, después de Estados Unidos haberse retirado de la Liga de las Naciones, o no haberla avalado. Se concentró en las Américas. Por eso cuando viene la Segunda Guerra, casi todo el continente se alineó con Estados Unidos. Pero en la Guerra Fría fue diferente. Ahora, muchos se preguntarán, pero ¿cuándo empezó esa guerra? Y ese es un debate. Yo, que he estado estudiando este tema con mucha atención, pudiera dar una fecha. Siempre es difícil fijar fecha, el inicio de una guerra global híbrida. Pudiéramos hablar del 2014. ¿Y por qué en el 2014? Bueno, en el 13 eligen a Xi Jinping, que implica un cambio radical en la política china. Radical porque por primera vez vemos una China que está dispuesta a cambiar las relaciones que se habían establecido con Estados Unidos y con Occidente, de una relación muy específica de convertir a China en la fábrica del mundo, a ya convertirla en una potencia que iba a tener una proyección global. El punto 10 de la línea Xi Jinping dice que en materia de seguridad, China va a tener una proyección global para la seguridad nacional. En otras palabras, ellos no pueden asegurar los intereses chinos
si no tienen una proyección global. Y ellos definieron muy bien cuál iba a ser el campo de batalla donde ellos iban a competir y a ganar. Porque en la estrategia de guerra oriental, que es muy diferente a la estrategia de guerra occidental, el éxito es ganar sin ir al campo de batalla. Y por eso los chinos concibieron al campo de batalla donde truenan los cañones. Para ellos, la batalla es el control de las cadenas de suministro globales. Y en eso los chinos se puede decir que estaban ganando esa guerra. ¿Dónde rompe esa estrategia china? Bueno, en primer lugar, con la crisis del 2008 de las hipotecas subprime, que según Neil Ferguson lo provoca el esquema de relación entre Estados Unidos y China, porque China financiaba el sobreconsumo de Occidente y Estados Unidos concretamente quisieron mantener paz social emitiendo deuda impagable para poder insertar a China en la economía global, el momento de ajustar cuentas. Y entonces ahora lo está viendo en China con Evergrande, viene la crisis, y ahí empieza los chinos son los que salvan la crisis en la cumbre del G20 en Londres. Primero fue en Washington y después en Londres. Fue la chequera china y los ahorros asiáticos, porque junto con China, los países de Asia que tenían grandes ahorros fueron al rescate del orden internacional de la economía global, porque a nadie le convenía, y menos a China, que tenía toda su estrategia montada en el control de las cadenas de suministro. ¿Qué pasa? Esa situación le dio a China, vamos a decir, la fuerza y la autoridad de decir, bueno, no podemos seguir manejándonos con esta relación con Estados Unidos, donde nosotros somos la fábrica del mundo y el orden global está garantizado por el poder militar tecnológico de Estados Unidos. Vamos a cambiar esa relación. ¿Dónde se expresa ese choque? Bueno, básicamente se expresa en dos episodios que acontecen entre el 2013, entre el 2010 y el 2014. Más tensiones en el mar meridional, y concretamente un pico con Japón gravísimo, cuando China amenaza con un embargo al suministro de tierras raras. Eso es equivalente a la decisión de Estados Unidos de cortarle el suministro de combustible a Japón. Sí, en los años 30. Cuando Japón empezó a invadir. Eso lo hizo Trujillo también en el 56. Bueno, sí. Pero esa decisión, eso puso a todos los países del mundo en alerta, porque ya era una China que estaba amenazando con usar su arma económica mayor. Claro, al mismo tiempo estaba esbozando la franja y la ruta de la seda, el collar de perla, que es la estrategia marítima para aprendida de los portugueses, garantizar las cadenas de suministro, y la política de los 9 trazos, que no es una reivindicación cualquiera, sino una reivindicación con fines militares, porque China no puede tener una expansión hacia el mar, específicamente hacia el Pacífico y al Índico, si no tiene el control de ese mar semicerrado, muy parecido al Caribe, que es el mar meridional de China. Entonces, ahí se produce el primer choque. El segundo pico del conflicto viene cuando la política norteamericana se empeña en alinear propiamente a Ucrania con la OTAN y con la Unión Europea. La crisis de Ucrania, cuando eligen a Yanukovych, que
estaba buscando entre el no alineamiento, una relación especial con Rusia, una relación especial con Europa, pero al final termina derrocado. Y derrocado por un golpe alentado por los Estados Unidos y los europeos, dentro de las revoluciones de colores. Ya se había visto en la crisis de Georgia. Se había visto en la crisis de Georgia, que provocó también una reacción rusa con Osetia y Abjasia. Entonces, ahí es que Putin, después de muchos años, porque esto empezó antes de Putin toma la decisión de hacer una primera operación especial, muy especial, en Crimea, controlar Crimea. Sí, pero es una anexión, es una agresión. La operación especial es un neologismo, es una apología. Pero fíjate, hay un tema. Eso es lo mismo crisis de los Sudetes. Mira, hay un tema que hay que entender, que lo explica muy bien Octavio Paz. ¿Por qué tú entiendes que tiene aval el concepto de operación especial militar? No, es especial en la forma porque no fue un ejército. Ellos armaron, ellos crearon un grupo mercenario y miliciano, la misma vaina de toda la vida. Un grupo parecido al grupo Wagner, sin insignias, sin cosas, que fueron y pero tomaron. No fue en el Donbass. Los hombrecitos verdes. Tomar Crimea era importante. Ahora, hay que entender un tema histórico. Rusia tiene 17 millones de kilómetros, pero Rusia tiene, siendo una potencia mundial, 146 millones de habitantes. No, además de esa debilidad demográfica, Rusia tiene un problema estratégico de acceso a aguas cálidas. De acceso al mar. Porque ¿para dónde tú vas a ir? Para el Ártico. Ahora, para el 27, se abre por primera vez la ruta ártica. Pero lo dijeron los rusos, lo anunciaron, y eso es parte del conflicto. Ahora, ¿qué estaba pasando? Y ahí quiero recordar. Eso pasó en el 14. Ahora, ¿qué detona la crisis de Ucrania? Y después todas las réplicas, cuando se pasa a un nivel de guerra mayor. Bueno, lo detona la salida estrepitosa, vergonzosa, penosa de la OTAN de Afganistán. Porque ahí es que Putin entendió que era la oportunidad de consolidar el dominio de las áreas de la periferia rusófilas o rusohablantes de Ucrania. Y viene la operación especial. ¿Por qué? Porque la OTAN y los Estados Unidos lo que estaban demostrando ahí era una debilidad tremenda. Ahora, ¿cuál era el objetivo de la guerra de Ucrania? Que fue provocada, porque mirándolo bien, Estados Unidos e Inglaterra querían romper la relación especial que estaba surgiendo entre Alemania y Rusia, romperla en materia energética, en materia tecnológica y en materia de inversión. Pero algo hizo Putin. Primer punto. Él no se levantó y tropezó con un país. No. Óyeme, Putin está en la fase de reconstitución de la quinta versión del Imperio Soviético. Pero si él lo cree, los otros no tienen por qué creerlo ni ajustarse a esa línea programática. Oye. El problema que está planteado en el orden internacional es que lo están cuestionando. China está reivindicando títulos en el mar meridional. Y no hay por qué creer. Que tienen cientos de años. Y el derecho internacional del mar es reciente. Entonces China dice esto no pertenece. Es previo a la legislación. Sí. Entonces, dele una ñapa. Pero brevemente, mira, objetivos de la guerra de Ucrania. Primero, romper esa relación de Alemania con Rusia, porque estratégicamente una relación de Alemania con Rusia en materia, una dependencia de Europa de Rusia en materia energética y una interconexión en materia tecnológica y de inversiones, era algo que
la Alianza Atlántica, la Europa Atlántica, no podía aceptar. Primero. Claro, porque alimenta un tirano. Segundo, no. Aunque yo estoy enriqueciendo para que mañana me ataque, claro que sí. El potencial de que se convirtiera en un actor autónomo y afectar a los intereses hegemónicos del plan que se planteó originalmente. Segundo, advertencia a China. Si apoyas a Rusia, olvídate de la franja y la ruta de la seda. Y eso es uno de los resultados de esta crisis. Tercer objetivo, bueno, la industria militar, industrial del mundo, no solamente de Estados Unidos, del mundo, está de pláceme porque tienen un show vivo de guerra. Ahí están probando todos los misiles, todos los cohetes, vaciando todos los arsenales, llenando todos los arsenales con las armas de nueva generación, lo que se ha gastado en esa guerra. Oye, es una cosa impresionante. Y el otro objetivo... Putin no podía esperar que hicieran desodorante al otro día de el otro país. El otro objetivo era fortalecer la alianza noratlántica, tanto... específicamente la OTAN, pero la Alianza Noratlántica, porque eso que se está haciendo ahí se quiere replicar en Asia, concretamente con el Quad, porque el Quad es el embrión de una OTAN del Pacífico. Y el mismo AUKUS. Entonces, ¿qué pasa? Y el mismo AUKUS. Sí, exacto. El Quad fue el primer planteamiento que lo hizo Shinzo Abe en el 2014, y ahora ya tiene una formulación más sofisticada. ¿Por qué? Bueno, porque están en una tensión que empieza a reflejarse en el mundo entero, porque no es verdad que lo que pasó el 7 de octubre en la franja en Israel, el ataque desde la franja de Gaza a Israel, en la forma en que se hizo como una operación desesperada del grupo Hamas. Eso estaba perfectamente coordinado, sin duda, con y Irán, estructurado desde Irán, con Hezbollah, con los hutíes y con toda la fuerza que entienden que hay que cambiar. Pero tú dejaste fuera a Rusia y a China. No. Yo no sé si participación activa tendrían, pero al menos el eje Irán Hezbollah, seguro. ¿Por qué? Porque un mes antes, Narendra Modi y Biden habían anunciado nada más y nada menos que la ruta alternativa a la franja a la franja y la ruta de la seda por Medio Oriente. Y eso era el mayor desafío a la estrategia china. Y los chinos se habían metido en el Golfo a garantizar una relación entre Arabia Saudita e Irán para desmotivar la estrategia americana del pacto de los Abrahanes. Entonces, fíjate por dónde va. Luego, el otro reflejo viene en África. Ahí viene en forma de golpes de Estado. Cuando se amenaza que se van a meter los países de África Occidental en Níger, porque Níger es el proveedor de uranio de Francia y de Europa. Argelia hace la advertencia de que si se meten en cualquiera de los países que han empezado a levantar un nacionalismo militar, Argelia va a tomar partido en contra de la Asociación de Estados de África Occidental. Ahora, el Caribe no está fuera de la ecuación. Al contrario, está más activo que nunca. Porque tenemos una crisis Venezuela-Guyana con el tema del Esequibo. Tenemos una crisis en Cuba, que es una crisis gravísima, difícil de mantener. Pero aquí están las tres potencias retadoras de Estados Unidos en el Caribe. Está China, está Rusia. Es más, el sistema de seguridad aéreo, el espacio aéreo de Venezuela, está bajo tecnología rusa y con asesores rusos. E iraníes. Y ni hablar de Nicaragua, y ni hablar de Cuba. Ahora,
Lo que poca gente sabe es la conexión que hay entre Irán y Venezuela. Irán tiene ahora mismo en Venezuela un territorio equivalente a Jamaica. Supuestamente para la seguridad alimentaria. Pero en este escenario, cuando tú ves esas tres potencias retadoras en el Caribe, un Caribe que está desestabilizado, el Gran Caribe está desestabilizado. Sí. Conflicto en Venezuela, conflicto en Colombia, Centroamérica tiene muchos problemas, Haití está al punto de explotar, y ni hablar, la situación de Cuba es terrible, y México, hay que ver qué va a pasar con México, que se mencionó ahorita. Que dijo el general Alexandre de Marange, el conde, jefe de los servicios secretos franceses, al presidente Reagan en 1980, le dijo: la mayor amenaza que tiene Estados Unidos a su seguridad nacional es que el conflicto de Centroamérica, estaban hablando en el 80, por razones político-ideológicas, se pueda propagar a México en cualquier forma, y que en México pueda surgir un régimen hostil a los Estados Unidos. Ahora hay que ver qué va a pasar en Estados Unidos, porque así como hablamos de guerra mundial híbrida, en Estados Unidos se están usando técnicas de guerra híbrida, y el primero que está dividido, que está fracturado, polarizado, en disrupción, es nada más y nada menos que los Estados Unidos, porque la guerra híbrida tiene esa característica. Se está librando en todos los terrenos, pero incluso internamente. En Estados Unidos hay ahora mismo una deriva a una confrontación muy seria. Y las instituciones norteamericanas ahora mismo están requebrajándose, y la visión histórica tradicional que había de una democracia ejemplar, y eso está en sumo cuestionamiento. Entonces, aquí en el Caribe nosotros tenemos que cuidarnos, porque nadie nos va a cuidar. Y el primer paso al cuidado que tenemos que tener con nuestra nación es la unidad nacional. Una ñapa breve. Lo que quiero aclarar, que no estoy a favor de la autarquía, sino al contrario, de tener relaciones con todos los bloques. Exacto. Hoy en día China es el segundo socio comercial de la República Dominicana, que se corresponde con claro, compramos mucho más y le vendemos muy poco. Y la República Dominicana es el principal socio comercial de China en el Caribe, lo que corresponde con el tamaño de la economía dominicana, ¿verdad? Que es la principal de Centroamérica y el Caribe. Entonces yo lo que entiendo es que a nuestro país lo que le conviene es tener relaciones con todos los bloques. Nosotros no tenemos por qué alinearnos con bloques. En eso no hay que estar de acuerdo. O sea, la República Dominicana es una pequeña isla en el Caribe que importa prácticamente todo lo que consume. O sea que la autarquía no es una decisión política del país. Si a alguien se le ocurre esa locura, vamos a cerrar frontera porque nosotros somos, o sea, este país no tiene que comer en cuestión de 2 o 3 días. Entonces, ¿de dónde estamos sacando pero sí hay políticas, por ejemplo, hay proteccionismo en algunos aspectos, que algunos aupan, que otros proteccionismo y autarquía son obvio. Hablar de autarquía ya es el último. Ahora sí te puedo decir que podemos perfectamente aspirar a obtener independencia energética o reducir la dependencia considerablemente. Se ha estado reduciendo. Que podemos obtener independencia alimentaria o soberanía alimentaria o reducirla considerablemente. Es decir, este país tiene condiciones para producir alimentos, e incluso con mucho valor agregado nacional, que es el cuestionamiento que se puede hacer al esquema actual, para 40 millones de personas, porque tenemos las condiciones. La autarquía es ciertamente imposible. Y tenemos minería de clase mundial. ¿Cuánto le costó a Mauricio la multipolaridad no alineada?
proclamar la multipolaridad no alineada le costó mucho. Es decir, nosotros somos un mundo atrapado. Lo que digo es la experiencia que tenemos es que podemos tener relaciones con China y con Estados Unidos. Supuesto, la tenemos. En los años 90 la tenemos finales, y no ha sido perjudicial para República Dominicana. El puerto de Manzanillo que evitar. Y los norteamericanos no lo han dejado. Ahí tiene que prevalecer la conveniencia. El problema vino fundamentalmente por los motivos, la coyuntura y las formas con que se establecieron esas relaciones. Si hubieran tenido mejores motivos, si hubieran tenido un cuidado de las formas. Sí, güey. Óyeme. A Taiwán le robamos la cartera y después le dijimos nos vemos también. Eso no puede ser. Hay que decir la verdad. Y el momento, porque en un momento en que Estados Unidos está en una confrontación económica con China, los chinos, porque nosotros tenemos que darnos cuenta, eso no fue una decisión que nosotros tomamos autónomamente. Los chinos fue que dijeron, es ahora, porque nosotros tenemos que demostrar, porque fue un juego dentro de la guerra híbrida, que Estados Unidos es un tigre de papel que no controla su región.